¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un proyecto que ya había pasado por la Asamblea Legislativa anterior, que tiene que ver con la reforma a los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras. Este proyecto de ley fue presentado por los diputados Ana Lucía Delgado Orozco, Carlos Ricardo Benavides Jiménez y otra lista de diputados. El expediente es el número 21182 y hoy día ese proyecto ha sido retomado para ser discutido. Los 10 diputados está dentro de los proyectos que el presidente de la República manda al Poder Legislativo. Es decir, es un proyecto que lo toma, le hace modificaciones, porque entiendo que el nombre hoy día es flexibilización de la jornada laboral, y originalmente, como habíamos visto, el nombre era actualizar las jornadas de trabajo excepcionales. La base del proyecto, ¿verdad? El tema central de discusión tiene que ver con las famosas jornadas 4-3. Es decir, durante 4 días se trabajan 12 horas y durante 3 días se descansan 3 jornadas. Dentro de los argumentos que se dan para sugerir esos cambios está el hecho de que nuestro Código de Trabajo entró en funcionamiento el 15 de septiembre de 1943 en la administración Calderón Guardia, en todo aquel paquete de proyectos que se llamó la reforma social del Estado. De manera que en el Código de Trabajo costarricense se recoge legislación internacional para ponernos a tono con las condiciones laborales que se venían imponiendo en el mundo. Yo aquí quiero hacer un homenaje muy especial a doña Yvonne Kleiman, la primera dama de la República en ese momento, porque ella fue quien tradujo el Código de Trabajo belga al castellano, y sobre esa versión fue la que trabajaron algunos destacados políticos de la época. Pero digamos que el primer paso consistió en basarse en el Código de Trabajo de Bélgica. Después del 15 de septiembre de 1943, el Código de Trabajo ha sufrido algunas modificaciones, como es de esperarlo. No obstante, esta modificación es una de las mayores, digamos, modificaciones que tendría el Código de Trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que el Código de Trabajo fija
las jornadas diarias en 8 horas y la jornada semanal en 48 horas. Eso evidentemente sería modificado. La propuesta entonces sería poder aumentar el número de horas laborado hasta 12 horas diarias y a cambio habría un día más de descanso, digamos, planteado simplemente. Dentro de los inconvenientes, y por eso, digamos, en este proyecto juega un papel muy importante la Comisión de Salud Ocupacional, que deberá dictaminar si es conveniente que las personas puedan trabajar sostenidamente en un trabajo 12 horas diarias, manteniendo la calidad de vida, manteniendo la atención y no poniendo en riesgo, digamos, ni la salud ni la concentración de los trabajadores. Es un tema bastante complejo. No queremos, digamos, como echar leña al fuego y decir el código de trabajo debe ser intocable, ¿no? Como toda ley corresponde a una época, y al corresponder a una época, digamos, la jornada de trabajo de 8 horas, de un número de días trabajados por semana, va moldeando, digamos, una sociedad en sus hábitos, en sus costumbres, en sus horarios, y evidentemente que al modificarse esas jornadas a 12 horas diarias, habrá sectores de la población con mucho mayor disponibilidad a hacerlo. Hay quienes ya lo hacen. En el mundo yo he tenido la experiencia, por haber vivido, digamos, en un país como Francia, haber viajado mucho por Europa y el mundo, de ver, por ejemplo, el trabajo de las enfermeras, digamos, que tienen los famosos horarios, los 3/8, ¿verdad? O sea, trabajan 8 horas y los van turnando por semana. Entonces, en un horario trabajan de 8 a 2, después de 2 a 10 y después de 10 de la mañana a 6 de la mañana. Por ahí eran 8 horas distribuidas, y se iba turnando para cada una de las enfermeras. Y lo digo con propiedad porque el caso de mi esposa es enfermera y trabajó muchos años en Francia bajo esas condiciones. Ahora, lo que suele suceder en términos de salud ocupacional es que esos horarios podrían ser el horario, digamos, de 12 horas. Evidentemente que si uno está joven, lo soporta con muchísimo más facilidad. De hecho, todos nosotros en el mundo profesional sabemos que hay trabajos que demandan días de muchísimas horas de trabajo. Por ejemplo, en la misma actividad, hay actividades, la actividad médica está sujeta a muchos vaivenes, pero ciertamente hay días que son muy difíciles en los hospitales. Hay médicos que trabajan muchas horas extra. Eso es una crítica, digamos, que se plantea, digamos, a las reformas de los artículos que le leí,
que al imponerse esos horarios se elimina de alguna forma las horas extra, y que eso tiende a favorecer muchísimo más a los patronos. La compensación de todo es, y en el marco, digamos, de la vida en familia, los trabajadores y trabajadoras que ya tienen un empleo, que puedan compartir 3 días en el seno familiar. Para las mujeres ha habido algunas críticas en términos de que además de las actividades laborales en nuestra sociedad, y es real y tangible, de que la mujer aporta mucho trabajo al hogar y a la educación de los hijos. Si bien es cierto, eso viene cambiando progresivamente, y de alguna forma los hombres nos hemos ido incorporando más al trabajo doméstico, no es, digamos, la regla general, ¿verdad? Es decir, de alguna forma seguimos siendo una sociedad muy machista, con muchos privilegios para el hombre, y la mujer trabajadora tiene que desempeñar muchas actividades, muchos trabajos, aparte de su actividad laboral. De forma que es un tema complejo de resolver. Yo creo que la comisión del Partido Social Democrático, que está trabajando en el proyecto, lo ha hecho muy bien, convocando a la mayoría de los sectores sociales y económicos a participar, a evaluar que cada sector dé su punto de vista, para que, digamos, si hubiese reforma, esa reforma recoja la sensibilidad de cada uno de los grupos, dándole mucha prioridad a la Comisión de Salud Ocupacional, y creando, digamos, artículos que puedan permitir al trabajador digamos, inscribirse originalmente en esa propuesta de cambio de horario del 4-3, por volver al horario que nosotros en aquella época llamábamos horario de oficina, ¿verdad? Sobre todo los que fuimos trabajadores del sector público. Para los docentes no es un trabajo, el trabajo de la docencia, desde la preescolar hasta la universitaria, es muy complicado, porque en general los profesores, los que nos dedicamos a la enseñanza con mucho entusiasmo, a veces dedicamos muchísimas horas al estudio, digamos, en nuestros lugares, en nuestras oficinas, con nuestros libros, ¿verdad? Y entonces, digamos, por ahí había una famosa expresión que decía que si uno ama el trabajo que realiza, en realidad es muy feliz, porque le pagan por hacer lo que a uno le gusta. Eso sería, digamos, el gran principio, pero sabemos que el trabajo es una necesidad, y que muchas veces tenemos que hacer trabajos o tareas que no son las que nos gustan. Se nos viene una discusión muy interesante entre los sectores sindicales, los sectores gremiales. Cada uno va a plantear, digamos, sus puntos de vista, y también desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa es un proyecto que une a muchas fracciones, puesto que la propuesta original viene del Partido de Liberación Nacional. El presidente de la República la envía dentro del paquete de proyectos que se discutirán, digamos, en estas sesiones, que corresponde al Poder Ejecutivo marcar la agenda,
y ya pronto se estará, digamos, entrando, digamos, en la revisión y redacción de esta primera propuesta, que es la que yo obtuve, y que es la que originalmente motivó este proyecto de ley, que busca entonces esas transformaciones. Creo que ha sido un buen camino y debe mejorarse todavía, si es posible, una mayor convocatoria para que los trabajadores costarricenses se encuentren, digamos, respaldados en su código de trabajo, para que podamos también atraer empresas inversoras que respeten, digamos, las condiciones establecidas en los códigos de trabajo, y para que el Ministerio de Trabajo también inicie un proceso de modernización de reglamentos específicos, de actividades, de las inspecciones laborales. Es decir, yo veo la discusión sin tomar a un partido, porque me parece que es una etapa previa, digamos, en que nos estamos preparando, pero sí escuchar a muchas personas jóvenes, porque ciertamente que ya al ampliar la edad de jubilación a los 65 años, posiblemente no todos tengamos la misma energía a los 60 que a los 50. Y eso siempre va a depender muchas veces de cada uno de nosotros, de nuestra salud, de nuestro estado de ánimo, de todo lo que es el cotidiano de la vida. Entonces, en muchos trabajos habrá que recoger, digamos, información que nos permita entender, y que la legislación pues realmente cubra, digamos, la gama. Y me llamó la atención, sí, que hoy día el proyecto va con el nombre de flexibilización, y esa palabra me parece ya más adecuada que solo reformar los artículos, digamos, del Código de Trabajo, porque flexibilizar deja abierta la posibilidad de participar un periodo de experimentación y luego ver si nos conviene quedarnos ahí o volver, digamos, a los horarios habituales. Que tengan muy buenos días, que la pasen muy bien. Seguimos pensando nuestro país, todos en conjunto, cada uno aportando su punto de vista para construir una mejor Costa Rica para todos. Hasta luego. Que Dios los bendiga.